sería de mí si no me hubieras alcanzado? Aquí en la iglesia de Buenavista, Dios los bendiga, a ustedes que nos visitan en este lugar y a aquellos que nos siguen por el canal de YouTube. Gracias por sintonizar en esta tarde un servicio más de la iglesia de Buenavista, este día domingo, amén. Y bueno, vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios, aleluya. Yo quiero compartirte un sermón poderoso en esta noche. Dicen que hay cierto tipo de ovejas que al no ser obedientes, Dios tiene que tratar con sus vidas por amor a sus ovejas. Y esto es una realidad porque cuando hay una oveja extraviada o perdida, Dios se ocupa de ir por ella y tratar con ella. En la porción de la escritura que vamos a leer, los fariseos estaban enojados con el Señor Jesucristo porque comía con los pecadores. Estos fariseos no comían con pecadores, los rechazaban, los hacían a un lado. Por eso estaban enojados con Cristo. No entendían por qué no estaba con ellos en lugar de estar rodeado de gente pecadora o mala. Y si con ese grupo de malandrines se estaba reuniendo, pues no era digno, ¿verdad?, de llamarse el Mesías o el Hijo de Dios. Así que vamos a leer la Biblia, lo que dice acerca de esto, amén. Vamos a descubrir las propias palabras del Señor Jesucristo, por qué estaba Él con los pecadores. Quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas, al capítulo 15, al versículo 1 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo del 1 en adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice así la palabra de Dios. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras de la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando se la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. Vamos a orar en esta tarde para que sea Dios hablando en nuestras vidas. Cierra tus ojos, ayúdame a orar estableciendo la voluntad de Dios y su presencia. Padre Celestial, en esta tarde, Padre Santo, le pedimos la unción de su Espíritu Santo para tocar nuestros corazones, para traer discernimiento, dirección a nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Padre, nuestra alma, nuestro espíritu, en comunión contigo, Señor. Y danos el entendimiento para poder comprender, Señor, que debemos amarnos los unos a los otros, teniendo, Señor, consideración por aquellos que están más alejados de ti. Yo te pido que uses mi vida como conducto para predicar en esta tarde, Señor, únicamente trayendo esa palabra viva y eficaz a tu pueblo. Te lo pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. La oveja perdida. Quiero decirte algo. Antes de comenzar, en ocasiones decimos: ¿por qué se va a gozar más el Señor de un perdido, de un pecador, que de 99 que están bien, aquellos que están haciendo lo correcto, aquellos que están siendo de alguna manera justos o santos delante de Dios? Aquellos que están en el redil, aquellos que están congregados en la iglesia. Gloria a Dios por ellos, pero ya están con Él. Y esa oveja que se había perdido no estaba con Él. Y puede ser cualquiera, y todos tienen necesidad. Esa oveja puede ser cualquiera de nosotros que de alguna manera podamos saltarnos el redil y regresarnos al mundo. A lo mejor cuando nos encontramos entre los 99 no entendemos por qué Dios se goza tanto cuando alcanza a su oveja. Pero cuando somos la oveja perdida y pensamos que Dios ya no se interesa por nosotros, pensamos que no le importamos, y cuando se acerca Dios a nosotros, lo vemos contento y no enojado. Vemos que se goza de que estamos con Él y nos lleva a su redil y hace fiesta porque estábamos perdidos y Él ya nos ha encontrado. Es el corazón de Dios. Es el corazón, mis hermanos, del Dios al que predicamos en este lugar. No es aquel que se enoja por la que se perdió. Es aquel que está contento por aquella que regresa al redil y es encontrado por Él. Está contento por esas 99. ¿Por qué? Porque son parte de su rebaño. Pero se pone triste por cada una que se llega a perder. Ponte los zapatos de la oveja perdida. Imagínate que de pronto tu Señor no te recibe, te rechaza, se enoja contigo.
Estoy resentido contigo por ser rebelde y por apartarte de redil. O quizá de alguna manera te vas y regresas y te empiezas a recriminar. Y a la hora que te espera, ¿qué te pasa, no? Y te empiezas a tratar mal. Pero Dios no hace eso. Cuando Él encuentra la oveja perdida, Él se regocija. No le gusta perder porque sabe que eres un hijo o una hija de Dios. Él te valora tanto que te quiere con Él. Quiero traer mi primer punto, lo que el mundo significa para la oveja. ¿Amén? El mundo significa estar apartado de Dios, apartado de su presencia. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 24, dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ese es el momento después de que Dios trata el pecado de Adán y Eva. Ellos habían pecado y por eso fueron destruidos de la gloria de Dios, puestos fuera del jardín del Edén, y puso seguridad para guardar la entrada, para que no volvieran a entrar o a querer regresar de nuevo. Cuando pecamos, el mundo es cuando estamos apartados de Dios. ¿Sí? En pecado estamos en el mundo y estamos apartados de Dios, de su presencia. No solo es eso cuando pecamos, nos encontramos fuera de su cobertura. La cobertura de Dios significa la protección, significa que te encuentras en un lugar seguro. ¿Cuántos entienden eso? Una oveja fuera del corral es una oveja que está en peligro. Hay enemigos, están los lobos, no hay comida, en medio está el medio ambiente, es un lugar peligroso para la oveja. Sin embargo, en el corral, en el redil, está con la manada, con el pastor. Significa seguridad, protección, significa estar resguardado. El pastor sale a la defensa, pero fuera se pierde su cobertura. Amén. En el libro de los Hechos, en el capítulo 26, en el versículo 18, dice la palabra de Dios: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El mundo, hermano, entonces es un lugar donde estás apartado de Dios, de su presencia. Estás fuera de su cobertura, pero también estás fuera de su bendición. ¿Cuántos entienden esto? Fuera de su alcance para ayudarte, para bendecirte. No es un lugar correcto, no es donde Dios te quiere, no es lo que Dios creó para ti, lo que Dios tiene para ti. Muchas veces no nos dejamos o nos quejamos de lo que estamos batallando en la vida, de las situaciones que estamos padeciendo o enfrentando, pero quiero recordarte algo: este mundo no es el cual Dios nos creó. Él nos entregó en el jardín del Edén, nos creó en un lugar de bendición, en un lugar donde tenía todo el control, donde estábamos bajo su protección y su cobertura. Pero salimos en contra de la voluntad de Dios. Voluntariamente nos salimos de ese redil, de ese corral, de esa protección. Obviamente estamos fuera de su bendición, no es el lugar correcto. Amén. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios hizo al hombre para enseñorearse de la creación, para glorificar su nombre, pero el hombre prefirió servir a las tinieblas que a la luz, a Satanás que a Dios, a las riquezas que a su bendición. Dios creó al hombre para tener dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora el resultado de alejarse de Dios y perderse y extraviarse es el pecado que hay en su corazón. Es que el mundo está dominando al hombre en vez de que el hombre domine al mundo. El adicto a las drogas, el alcohólico, el que está en vicios, el que es esclavo del pecado, no fue para eso para lo que Dios nos creó. Nos creó para dominar, para tener dominio propio, para tener ese poder, para enseñorearnos, para tener el control. Pero el que está atrapado, apartado de Dios, es dominado por el mundo y por el pecado.
El diablo lleva al hombre a un punto donde se burla de él. Al burlarse del hombre le causa dolor a Dios, porque Dios ama al hombre, Dios ama a la mujer, Dios ama a su creación, y por eso no le gusta ver al hombre perdido. A Dios esto le duele. Ver que estás sufriendo, ver que te estás destruyendo. ¿Cuántos entienden esto? Si tú tienes hijos y los miras perdidos, ¿no te dolería? Claro que sí, te duele. Ahora, en la perfección de Dios, cuando Él nos ve perdidos, también le duele. También siente dolor. No como tú, como yo, pero tiene ese dolor en Él. Creo que de alguna forma no podemos controlar todo en la vida. Tenemos la facilidad de perderlo fácilmente. Cuando vemos a un hijo que está en el vicio, decimos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué está pasando? ¿Qué Dios no existe? ¿Qué Dios no lo puede corregir? Pero créemelo, si te está doliendo a ti, también cree, a Dios le duele. Y le duele más. Porque Él entiende más todas las cosas y conoce más el destino que tenía para cada hombre y cada mujer en esa situación. Él sabe realmente lo que es el infierno, hermano, y conoce que esa alma se está perdiendo, que esa alma está corriendo peligro. Hermano, tú le dueles a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú le dueles a Dios. Quiero traer con eso mi segundo punto, el corazón de Dios. Dice que dejó las 99 por una. Cada ser humano en la creación de Dios es importante para Él. Para Dios, cada uno de nosotros somos sus hijos y nos ama. Tiene un propósito y destino para cada uno de nosotros. Cada borracho, cada prostituta, cada drogadicto, cada persona que tiene necesidad de Cristo, cada persona que cree que no tiene necesidad de Cristo, todos le dolemos a Dios de la misma manera. Aquellos que creemos en Él y aquellos que dicen que Dios no existe. Porque somos su creación. Le duele, como padre le duele. Mira, a Dios le costó la sangre de su Hijo Jesús por la humanidad. Le costó la sangre de Jesús por la humanidad. ¿Crees que no te ama? ¿Crees que no le duele? Claro que sí. Por eso Él busca al que está perdido, no se queda sin hacer algo. Él lo busca, él trata de encontrarlo para que regrese con las 99 y estén todas juntas. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 19, en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa escritura se refiere al Señor Jesucristo, el cual vino por nosotros porque estábamos perdidos. Vino encontrándose con nosotros y a salvarnos. Nosotros no encontramos a Cristo, Él nos buscó, Él fue quien nos encontró. Él es quien está tocando tu puerta y tu vida para decirte, hey, aquí estoy. Amén. Muchas personas creen o imaginan o llegan a pensar que ellos son quienes se acercan al Hijo de Dios, pero es Jesús el que siempre ha estado frente a tu puerta tocando, para que tú le abras tu corazón y lo recibas como tu Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? En 1 Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Son palabras del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Él vino y me encontró. Yo creía que estaba bien viviendo conforme a la religión, era estricto en lo que vivía, pero estaba ciego, engañándome. Mi mente estaba perdida y fue Jesús quien me encontró personalmente y fue Jesús quien trató con mi vida y quien me salvó. Dice, yo no soy quien lo busqué, Él me buscó. Él trató conmigo. En el versículo 5 de nuestro texto dice que puso a la oveja perdida sobre sus hombros. Ni siquiera la llevó caminando, mucho menos la jaroneó o la trajo a patadas. La cargó y la llevó al redil encima de sus hombros. Es el corazón de nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén? Por cada uno de nosotros que se ha perdido, que se ha alejado, nos carga y nos toma y nos lleva con amor al lugar de su cobertura, de su protección.
Amén. Y está contento, y está feliz, y hace fiesta. Amén. Dios nos salvó con una mano tierna y misericordiosa. ¿Conoces cómo murió Jesús y la terrible muerte que tuvo? Con esto pagó por nuestros pecados, pero se acerca a nosotros tiernamente ofreciéndonos la salvación a través de su Hijo Jesús. La salvación fue muy costosa, fue algo terrible, fue algo doloroso. Murió Jesús y la manera fue terrible, pero no se acerca ni con la fuerza ni con la violencia, lo hace con amor y con paciencia. Dios tiene un lugar muy especial para ti. Él te ama, y si tú te pierdes, te busca para que regreses a redil. Nos lleva a sus brazos. Quizá haya podido ver más, a ver ese cuadro donde hay una pisada, esa situación en donde tú llegas a darte cuenta que quizá caminas solo por la vida sin la cobertura de Dios, y de repente te encuentras que Dios está contigo y que siempre ha estado Dios en control de tu vida. De alguna manera, alguna manifestación, algunas palabras, alguna cosa que das cuenta y dices, wow, creí que yo no le importaba a Dios, y Dios siempre ha estado junto conmigo. En cada situación, en cada dificultad, Dios está contigo. Jesús siempre está a tu lado para ayudarte, levantarte, tomarte en sus brazos y seguir el camino. Amén. La oveja perdida a la que se encuentra y carga en sus hombros, la lleva con cuidado y la lleva al corral. En Romanos capítulo 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El propósito de Dios al buscar a la oveja perdida es restaurarla, volverla a su lugar, llevarla a su posición y llenarla, ¿qué?, de su presencia. Dice una historia que vio un hombre que le conocía como el endemoniado Gadareno. Se acerca a él Jesús, y lo libera, lo restaura. Dice la escritura que pidió que lo vistieran, se sentó a comer, comió con ellos, y el Gadareno le dijo inmediatamente: yo quiero seguirte y servirte. Y Jesucristo lo mandó a predicar y a hablar lo que había sucedido. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Unos minutos antes, este hombre estaba desnudo, se lastimaba y golpeaba, corría entre las tumbas, y unos minutos después de encontrarse con Cristo Jesús, quedó libre de demonios, fue restaurado con un propósito. Eso es lo que hace con nosotros el Señor Jesucristo. Nos restaura. Él va donde tú estás, donde hayas caído, y el Señor te levanta para restaurarte. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por algo te creó, por algo te tiene aquí, como decimos, vivito y coleando, con un propósito. Y Él quiere que ese propósito lo cumplas. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 8, versículo 35: y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Este hombre fue, ¿qué?, completamente restaurado. Completamente restaurado. Después de andar literalmente loco en ese lugar, llegó a su cabal juicio y era una persona normal. Se acercó y le dijo: permíteme seguirte, quiero servirte. Tú tienes una misión, dice. Ve y platícales lo que sucedió. Esa era su misión. Para eso fue restaurado y liberado, para ese propósito, para dar voces entre las personas de que había un Dios que libera, que restaura, que sana, que había un Dios poderoso que podía cambiar vidas. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Y con esto quiero entrar a mi tercer punto: el gozo de Dios. Él te encontró primero, y eso le da mucho gusto. ¿A cuántos no se nos ha perdido algo y andamos buscando por todos lados? Incluso pedimos que nos ayuden a buscar. Todos queremos encontrarlo, y el que lo encuentra le da mucho gusto, incluso hasta le pide una recompensa, ¿verdad? Yo recuerdo hace un tiempo, una persona muy cercana a mí, que yo quiero mucho, perdió su teléfono celular. Se le cayó, lo perdió, lo extravió, y andábamos todos en la casa buscándolo por todas partes, y no lo encontrábamos, y decíamos: ¿cómo es posible que se haya perdido el teléfono?
Y no sabíamos dónde estaba. Y buscamos en la casa, buscamos en el patio y el teléfono no estaba por ninguna parte. Sin embargo, más tarde supimos que alguien lo encontró. Y esa persona que lo encontró dijo: ¡hey! Yo lo tengo. Y nos dio mucho gusto. Nos llenamos de mucha alegría. E incluso esta persona nos dijo: bueno, pues me merezco una recompensa. Y yo dije: sí te la mereces, porque lo encontraste. Amén. Yo creo que a todos nos ha pasado algo así, ¿no? Así nos ha sucedido. El Señor te encontró primero, y cuando lo hace, dice la palabra, nos carga en sus brazos. Jesús nos encontró y sabe por qué te conoce. Sabe por qué te conoce. Sabe dónde estás, dónde vives, y conoce tu corazón. Pero la pregunta es: ¿tú te conoces? Diferentes tipos de ovejas. ¿Qué clase de ovejas soy? Amén. Las que se adelantan. A estas el pastor le pone una piedra amarrada a la pata izquierda para hacer su caminar más lento, hasta que aprenda a caminar al paso del rebaño y el pastor. Es una especie de freno. Hay muchos cristianos que se adelantan a los planes de Dios, y en lugar de formar Dios, y en alguna forma Dios tiene que frenarlos, y por eso el Señor permite que ciertas cosas pasen en nuestras vidas, que ciertos obstáculos se levanten frente a nosotros, con el propósito de que llevemos el paso, porque los tiempos son de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Así que todo tiene un tiempo y todo tiene una hora bajo el plan de Dios. Él nos va a guiar por ese tiempo. Después, cuando llegamos a la victoria y recibimos la bendición, nos damos cuenta que sí teníamos que esperar todo ese tiempo para aprender lo que Dios te ayudó a conocer, para poder llegar entonces a ese punto en cuando reconocemos que queríamos adelantarnos, pero Dios nos llevó a un lugar correcto. Amén. Muchas veces queremos precipitarnos, pero no son los tiempos de Dios, y Dios de alguna manera nos tiene que alentar el paso. Las cansadas, no mentalmente, ¿verdad? Pero las cansadas, pero sí las que se atrasan, o estas el pastor les da un leve golpe en la cabeza o las amarra de otra, que van al paso para que aprendan a mantenerse en el redil. Así también hay cristianos que se atrasan y no son retrasados, que Dios los manda y nunca van, les abre las puertas y no entran por ellas. En la iglesia siempre dicen no a las cosas que se les asignan, o simplemente a las cosas que Dios pone delante de ellos. Simplemente buscan a alguien más que lo haga y ellos no lo hacen. Pero Dios comienza a tratar en los corazones de cristianos así. Parece que nadie lo va a hacer, ¿verdad? Pero Dios empieza a tratar. ¿No sería porque Dios quería que tú lo hicieras? Quizá Dios está esperando que tú te levantes y que tomes decisiones en tu vida, diciendo: yo quiero ser de bendición en la obra de Dios. Las rebeldes, a estas el pastor les da un suave golpe detrás de las orejas, así como un pellizco que te da la esposa cuando llama la atención al marido, algo así, cuando está molesta. A ese zape que en algún momento recibiste o le dices a alguien más. Hay cristianos que se rebelan en contra del pastor, contra los hermanos, aún contra Dios, cuando no les va como quieren. Siempre buscan a un culpable. Estos contaminan a otros de su espíritu de rebeldía. Son los que causan divisiones, que en lugar de unir siempre andan platicando los problemas de otros. Con esto quieren causar división dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios. Están también las contenciosas, cuando dos ovejas pelean entre sí. El pastor las amarra pata con pata por un tiempo, hasta que se den cuenta que tienen que aprender a comer, a beber y a convivir juntas todo el tiempo. Puedes voltear a mirar alrededor. Si nos mantenemos salvos aquí, a que venga el Señor, vamos a estar juntos para siempre, por la eternidad. Así que aprendamos a llevarnos bien. ¿Cuántos dicen amén? Aprendamos a arreglar nuestros problemas y diferencias entre nosotros mismos, sin ser contenciosas y tratar de pelear entre nosotros. Amén. En el epístola de los Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Hay otras que buscan pastos ajenos. Estas son las que saltan la cerca de redil buscando pastos en lugares ajenos. El pastor les echa algo a los pastos. No eran de redil, así que les pone algo para que no salgan y vayan y coman de él. Aprendan a mantenerse en su redil y con el grupo de ovejas. Los pastos ajenos son falsas doctrinas. Muchos piensan que malo tiene escuchar a otros pastores en el YouTube. Lo malo está en que no conoces su espíritu y no sabes cómo pueden afectar el tuyo. La impartición no es solo de palabra, es también de espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no es bueno escuchar a cualquier persona que se dice predicador. Muchos tienen la equivocación o la idea de escuchar a distintos movimientos religiosos y están llenando su espíritu de cosas equivocadas. Se ministra el espíritu cuando estás escuchando a otras personas. Se transmite el espíritu y no sabes cómo están y cómo viven porque no conoces. Ten mucho cuidado porque es una impartición de espíritu. Amén. Esto es bien cierto. No nada más es venir y escuchar. Tú tienes que conocer el testimonio y la vida de quien te predica la palabra de Dios. Amén. Porque de lo contrario, iglesia, puedes caer en un espíritu equivocado por escuchar a alguien que está viviendo de una forma mala. Amén. Yo siempre les he dicho, mis puertas de mi hogar están abiertas para que vean cómo vivo y quién soy. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Las que se extravían. Estas son las ovejas que se alejan tanto del redil, que se pierden y no saben cómo regresar. Son descarriados que se van al mundo y que creen que ya no hay esperanza de salvación para ellos. Andan maltrechos y buscando el redil, pero el buen pastor las busca, las cubre con su manto y las trae de nuevo al redil con las otras ovejas para que estén juntas. Las inconstantes. Esas ovejas tienen de todo un poco. Son como el yoyo, suben y bajan. A veces están arriba y a veces están abajo. A veces dentro y a veces fuera. Con ese tipo de ovejas el pastor tiene que tomar una dolorosa decisión. Les aplica una disciplina más fuerte. Las acuesta en una mesa y con un palo las golpea de modo que les quiebra el muslo. Luego las venda con amor, las entablilla, las cura, pero lo hace de tal manera que los huesos no se unan de una forma correcta. Así quedan cojas para siempre. Esa es la oveja quebrantada que nos habla Ezequiel 34. Su condición las mantiene quebrantadas y las hace permanecer siempre al lado del pastor para recibir protección. Hay cristianos que son así, inconstantes, desobedientes, que siempre están yendo y viniendo y tienen el Señor por amor a ellos dar este tipo de disciplina. Las maduras. Estas son las que contra viento y marea permanecen en el redil. Van al paso del pastor, por lo tanto no se extravían, no son rebeldes ni contenciosas o inconstantes. Saben que no pueden descuidar una salvación tan grande como el apóstol Pablo lo dijo. Amén. Ellas siempre están pendientes de agradar a Dios, no al hombre, de estar cerca de una comunión con Dios. En el libro de los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 38 dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. La pregunta en este momento es: ¿cuál de estas ovejas eres tú? La pregunta en esta noche es: ¿cuál de estas ovejas eres tú? Por un momento quiero que medites en esto, pero sobre todo que seas honesto contigo mismo. No tienes que compartirlo con alguien más, hazlo de una forma personal. Amén. Continuemos. Dios dejó a las 99 y busca a la que se perdió.
Ese es en nuestro texto, va por la oveja perdida. Cuando la encuentra, se goza, dice su palabra, que la sube a sus hombros y la lleva de regreso. Hermanos, no sabes cuánto gozo viene a Dios cuando una persona, cuando una alma viene a Él. Se siente bien hacer feliz a alguien. ¿A cuánto les gustaría hacer feliz a Dios? Amén. ¿Cuánto les gustaría que Dios pudiera reír de felicidad al ver lo que haces? Bueno, pues Dios te dice, trae un alma, ora por un alma, que alguien se salve, que alguien reciba a Jesús en su corazón, porque dice que hay fiesta en el cielo cuando una alma se salva. Hay gozo cuando una oveja perdida es encontrada, dice nuestro texto. ¿Te gustaría ser feliz a Dios? Vamos a salvar almas. Vamos a predicarles del Evangelio, vamos a invitarlos a la iglesia, vamos a animarlos a que conozcan el camino de la salvación. Dios quiere que nos gocemos con Él. El versículo 6 de nuestro texto dice que al llegar a casa reúne a tus amigos y vecinos, gócese conmigo porque encontré mi oveja que se había perdido. Cuando el Señor trae una oveja perdida, invita a todos para que se unan al gozo con Él. Cuando trae una oveja perdida, el Señor se goza contigo, por eso somos su iglesia, su pueblo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Dios nos llama a ser mensajeros de la salvación. Y seamos aquellos que puedan reconciliar al ser humano con su Creador, con su Padre, con Dios. Ese canal de bendición para que la gente se acerque a Dios. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es el ministerio que todos los que somos su pueblo, su iglesia, tenemos ya con nosotros. Es el ministerio de reconciliar a los perdidos con su Señor, con Dios, con su Padre. No sé que no solo es el de reconciliar, que no solo Él lo hace. Tú ya eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, así que nos entrega el ministerio de reconciliación, para que así como lo hace, reconciliemos a las ovejas con el Padre. Así también hagamos lo propio, reconciliando las ovejas con Cristo Jesús. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, reconciliando a personas con el amor de Dios. Cristo tuvo que morir de una forma terrible, pero nos ofrece de una manera misericordiosa y tierna la salvación. De igual manera, Él espera que tú vayas y se la ofrezcas a otros, ¿bajo qué? Una misericordia. ¿Sabes? Dios te está buscando y quiere reconciliarte y salvarte. Nosotros nos reconciliamos y ahora nos nos reconciliamos y ahora nos llama al ministerio de la reconciliación. Muchos andan buscando que les den ministerio, pero la realidad es que cuando Dios ya te ha alcanzado, está buscando a alguien que ministres tú en tu vida. Si puedes levantarte y compartir del Evangelio, de la palabra de Dios, habrá gozo en Dios, porque tú estás llevando a cabo el ministerio de la reconciliación. Esas almas que se han perdido, que se regresen de nuevo a los caminos de la salvación. Podemos encontrar ovejas perdidas, hermanos, aquellos que se han apartado del camino de Dios. Y Dios cuenta contigo. Dios cuenta con cada uno de nosotros para que esas personas se reconcilien, para que esas personas vuelvan a tener a Dios como su Señor y Salvador. Amén. Así que Dios nos llama a ser obedientes al ministerio de la reconciliación. Y por último, ¿qué oveja eres tú? Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias.